Hola, buenos días a todos los asistentes. Veo que ya hay mucha gente conectada. Pues vamos a dar comienzo ya al webinar sobre Gestión 5 Verifactu. Mi nombre es Esther, formo parte del Departamento de Marketing de Gestión 5 y conmigo está Fernando Ruiz, que es responsable de Desarrollo de Negocio en Gestión 5. En este nuevo formato que vamos a hacer los webinars a partir de ahora, os voy a indicar varias cosas. En la parte de arriba de la aplicación veréis que hay una burbujita que pone chat y también hay otra que pone PIR. PIR es para las preguntas que haremos al final del webinar. Cuando terminemos el webinar, en la opción de chat veréis que os aparecerá porque os mandaré un formulario que os agradecería que completarais al finalizar para valorar nuestra ponencia. Pues bueno, no me quiero dilatar ya más en el tiempo, doy paso a Fernando y nos vemos por mi parte al final del webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther, y muchas gracias a los asistentes, sobre todo en estos días de calor, que ya lo que apetece son vacaciones. Voy a intentar ser ágil para que sea cortito y aprovechar el tiempo. Habremos oído todos ya hablar mucho sobre las nuevas legislaciones, la ley antifraude, la ley Crea y Crece, la factura electrónica, el Verifactu. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hoy? Hoy lo que pretendemos es contaros cómo, con Gestión 5, con la solución para distribución y para producción que muchos de vosotros ya tenéis o que muchos de vosotros conocéis, podemos cumplir con todas las normativas vigentes y cómo la compañía se está adaptando continuamente a las nuevas normativas. Hay un primer paso que ya dimos en su momento, que fue actualizar la versión anterior, la versión Gestión 5 SQL, a la versión Gestión 5 XE, que tiene una serie de ventajas que os hemos ido contando y que ahora trataré de resumir. Y en esa misma versión, la nueva, es donde hemos incluido todo el cumplimiento de la legislación de Verifactu. Por lo tanto, cuando alguno de vosotros esté trabajando todavía con la versión antigua, os pido por favor que nos contactéis cuanto antes para organizar cuándo iros actualizando. Vale. Aunque ahora estáis en silencio, luego vamos a abrir una ronda de preguntas. Os dejaremos que escribáis las preguntas, trataremos de responderlas en este momento. Y si alguna cosa no sabemos resolveros, pues os pediremos que os responderemos por correo cuanto antes o os llamaremos personalmente. Y no hace falta que grabéis la presentación porque os vamos también a enviar luego un correo con un enlace a esta grabación. Vale, como ya adelantaba, lo que se trata es de mínimamente recordar qué suponen estas normativas nuevas y qué supone en particular el Verifactu, a quién le afecta y cómo prepararnos para eso, en qué fechas y cómo Gestión 5XE hemos resuelto esas nuevas necesidades. Empezamos. ¿Cuáles son las normativas que en este momento nos están un poco a todos poniendo pendientes o estando preocupados de qué es lo que nos va a pedir nuestra querida agencia tributaria en breve? Por un lado tenemos la ley Crea y Crece y por otro lado la ley antifraude. La ley Crea y Crece todavía, aunque ya está publicada, no tiene fecha oficial de puesta en marcha. Aunque todo el mundo dice que las normas que aparecen dentro van a ser de aplicación a partir del 1 de enero del 2026, no está publicado el Real Decreto que hace que se ponga en vigor. Sí que tenemos todas las normativas, sí que sabemos lo que nos van a solicitar, pero como digo, de momento nos olvidamos de la ley Crea y Crece. Y nos vamos a centrar en la ley antifraude. La ley antifraude sí que está ya publicada la fecha de puesta en vigor. De hecho, está publicada hace meses. Y dentro de la ley de antifraude hay una de las cosas que nos piden que es Verifactu, que es la obligatoriedad de que todas las empresas y autónomos envíen las facturas que emiten en tiempo real a Hacienda. Es decir, que cuando yo tenga un sistema y emita una factura, tengo que informarlo en tiempo real a la agencia tributaria. Y muchas más cosas. No se trata solo, como en el sí, de que yo mandaba la información online
ya estaba depositada en servidores de la agencia tributaria, sino que además voy a tener que las facturas que yo luego imprimo van a tener que llevar una información dentro. Vamos a explicar poquito a poquito qué es lo que significa Verifactu. Por un lado, significa que cuando yo genero facturas y esa factura o la imprimo o la saco en un PDF, tienen que llevar un código QR, estos códigos cuadraditos de 3 dimensiones. Luego voy a tener que adaptar mi sistema de facturación para que incluya esa información. Ese código QR lleva dentro toda la información necesaria para hacer la trazabilidad de esa factura. Segundo, la información de esa factura la voy a tener que comunicar online a la agencia tributaria y la tengo que comunicar con unos datos y con unas características. Y además, si lo hago con la agencia tributaria, puedo utilizar el método de comunicación que ellos han desarrollado que se llama Verifactu y que no solamente es comunicarles la emisión de mis facturas, sino que esas facturas van a quedar a disposición de mis clientes, igual que yo voy a tener a mi disposición las de mis proveedores, durante al menos 4 años. Esa comunicación directa, como digo, lo más sencillo es utilizar la herramienta que nos da la agencia tributaria, que es Verifactu. Pero si fuéramos una gran corporación, podríamos hacer nosotros un portal, una nube, en la que subir con esas formas y esos formatos que nos obligan nuestras facturas y dar acceso a nuestros clientes. Pero claro, eso es complejo, caro e ineficiente en comparación con utilizar la plataforma que nos provee la agencia tributaria, que se llama Verifactu. Además, lo que prevé Verifactu es un aseguramiento en la prevención del fraude. Es decir, en el momento que yo genero una factura y la subo, luego yo no voy a poder hacer ningún tipo de modificación en la factura. Dentro de la ley antifraude, una de las cosas que busca la agencia tributaria es precisamente que no haya programas de gestión que permitan modificar ningún dato de una factura. Ya hace mucho tiempo, porque esta ley viene de 2021, que no se permiten modificar facturas, ni aunque sea por una equivocación en un texto. Se tiene que hacer una factura rectificativa y emitir con los datos correctos. ¿Vale? Seguimos un poquito. ¿Qué impactos tiene el aplicar estas normativas de antifraude y en particular de facturación electrónica y Verifactu? Pues tiene una serie de cosas que nos van a venir bien. Por ejemplo, si yo ya puedo emitir las facturas todos de manera online, puedo ahorrar imprimir esas facturas y enviarlas, porque todos los clientes y todos los proveedores van a tener acceso a esa plataforma. Por otro lado, puedo simplificar esas manualidades que hacíamos antes, pues incluso, por ejemplo, los autónomos haciéndose facturas con Word o con Excel o con programas obsoletos que no cumplen con la legislación y que podrían modificar esas facturas. Y por último, puedo tener una trazabilidad completa de cuándo se emiten esas facturas, cuándo se cobran esas facturas y controlar o reducir los riesgos de morosidad y de fraude cuando hacemos modificaciones de facturas. ¿Vale? ¿Y qué es la dificultad o el desafío que me ponen por delante? Pues lógicamente si yo tengo una solución informática que no cumple estos requisitos, y si es antigua ninguna lo cumple, habrá versiones o habrá software que se pueda actualizar a versiones nuevas que cumplan con los requisitos, habrá otros que no. Por ejemplo, Gestión 5 se ha adaptado perfectamente para cumplir con todas las nuevas legislaciones, pero estamos ayudando a otras empresas que no van a poder actualizar su software porque esto supone un tiempo y un coste, y entonces estamos ayudándoles para que pongan Gestión 5 sustituyendo sus software anteriores. Y por último, el hecho de que nosotros tengamos que enviar toda esa facturación online a la agencia tributaria nos obliga a tener unos sistemas de comunicación, de conectividad para intercambio de facturas que no todas las empresas tienen y puede que nos requiera algún pequeño cambio tecnológico o en nuestros servidores o en nuestros sistemas de seguridad o firewalls o en cómo nos conectamos a Internet.
Entonces, ¿qué va a hacer esa factura electrónica que nos están pidiendo dentro de la ley antifraude y que no es lo mismo que un PDF de una factura? Porque cuando yo tengo un programa y genero una factura, esa factura es una factura digital. Mientras que no la imprima, es un documento digital. Pero ese documento digital no tiene validez legal. Entonces, para que tenga validez legal, tengo que hacer una serie de cosas. Y cuando hago esa serie de cosas que me están pidiendo la ley antifraude, es cuando cumplo con la normativa de facturación electrónica. Entonces, ¿qué es una factura electrónica? Pues igual, un documento que yo genero en el programa, pero que además lleva una serie de características, una serie de datos. Y además, no solamente es un formato que yo podría imprimir, sino que también es un chorro de texto en un fichero estructurado que se llama XML, que permite que otras empresas o otros programas puedan hacer una lectura automatizada de todo el contenido de esa factura. Por último, esa factura tiene que tener un formato estandarizado en el que, como adelantaba antes, haya un sello del código BIDI de 3 dimensiones que lleva toda la información que contiene esa factura y una firma digital de la entidad que emite esa factura, es decir, con nuestro certificado digital. Con todo eso, esa factura electrónica tiene toda la validez legal y fiscal y cumplimos con las nuevas normativas. ¿Qué pasa si no cumplimos? Pues que podemos tener sanciones. ¿Y cuáles son las empresas a las que afecta todo esto? Todas. Y cuando digo todas, es todas. Es decir, cualquier autónomo o empresa de cualquier tamaño tiene que hacer facturación electrónica y tiene que usar o informar a la agencia tributaria. ¿Cuáles son las excepciones? Aquellas empresas que ya estén informando a la agencia tributaria. Por ejemplo, todas aquellas empresas que facturan más de 6 millones de euros y que se vieron obligadas por el SI desde el 1 de julio de 2017, ya están informando online a la agencia tributaria cuando emiten facturas. Entonces, no van a tener que hacer la conexión con Verifactu, pero sí que van a tener que cambiar los formatos de impresión de las facturas para que lleguen el código BIDI insertado y algunos campos adicionales. Lo mismo pasa con el País Vasco, donde desde hace tiempo establecieron una normativa que es Ticket Buy, que era similar en cuanto a la comunicación al SI, pero que no solo aplicaba a las empresas que facturan más de 6 millones de euros, sino a todo tipo de empresas. Por lo tanto, ellos ya están informando online a la agencia tributaria, pero igualmente tendrán que adaptar sus formatos de factura. ¿En qué fechas nos viene todo esto? Pues a partir del 1 de enero. El 1 de enero del 2026, cualquier empresa obligada a presentar el impuesto de sociedades tiene la obligación de emitir facturas electrónicas con esas características que como os comentado antes y de conectarse o enviar esas facturas a la agencia tributaria, por ejemplo, a través de Verifactu. ¿Y si somos autónomos? Pues si somos autónomos tenemos 6 meses más, hasta el 1 de julio del 2026. ¿Y si tenemos ya gestión 5? Pues si tenemos gestión 5 ya podemos empezar a actualizar la versión para poder cumplir con la normativa. ¿Por qué queremos empezar ya? Porque sois muchos los clientes, sois muchas las empresas que necesitáis cumplir con esta legislación. Y si no empezamos a actualizaros ya, no vamos a llegar con todos al 1 de enero. Somos españoles, sabemos que va a haber empresas que se van a esperar a diciembre o incluso a finales de diciembre o principios de enero y no vamos a poder atenderos a todos corriendo en el último minuto. Por eso os pedimos poneros en orden, actualizarlos desde ya. Ya tenemos muchos clientes que hemos actualizado, pero nos quedan muchos por actualizar. No os esperéis al último minuto, por favor. Evitemos
que al final nos pongamos todos nerviosos, que por sobrecarga no lleguemos o que lo hagamos mal y que eso desencadene en una posible multa o sanción. Además, si lo hacemos ya, hasta el 31 de octubre, tenemos ayudas todavía del kit digital. Tenemos ayudas para las empresas de hasta 2 empleados de hasta 3.000 euros. Y con eso podemos hacer la actualización. Y no solo hacer la actualización, sino proveeros de un ordenador nuevo. Entonces, no dejéis de aprovechar la oportunidad. Y no hay opción. Si tenéis gestión 5 SQL, tenemos que cambiar a gestión 5 XE. Gestión 5 SQL no puede comunicarse con la agencia tributaria, no puede cumplir con la ley antifraude y no puede enganchar con Verifactu ni hacer facturas electrónicas que cumplan la legislación. Sí o sí tenemos que pasar a gestión 5 XE. Lo tenemos tabulado, lo tenemos muy trabajado, hemos hecho ya múltiples actualizaciones y está controlado. No tengáis miedo, sabemos cómo hacerlo y es un paso razonablemente rápido, pero hay que hacerlo para muchas empresas y esto nos va a llevar tiempo. Entonces, quien tenga este logotipo y se acuerde de Gestión 5 SQL, que empiece a buscar este otro y se acuerde de Gestión 5 XE, porque con Gestión 5 XE vamos a cumplir con todo lo que necesitamos. Y no solo las empresas, sino también los autónomos. ¿Y qué hemos hecho para facilitarle a los autónomos? Hemos generado una versión reducida, que le llamamos Gest 5XE Lite, que tiene menos cosas, pero que cumple con toda la legislación y que es más sencillo de utilizar para pequeños autónomos. Entonces, no esperéis hasta el último minuto, animaros a aprovechar las ayudas y no tengamos problemas con la agencia tributaria. Lo que decía antes, si no tenéis aún, habéis aprovechado el kit digital, hasta el 31 de octubre podemos gestionar todos los kits digitales del segmento 3, de los de autónomos y empresas de hasta 2 empleados. Y si necesitáis ayuda en otras áreas, contar con nosotros. Sabéis que ahora Gestión 5 forma parte del grupo Pentis Aitana y que dentro del grupo os podemos ayudar con soluciones de seguridad, conexión remota, cuadros de mando, comercio electrónico, páginas web, gestión de comerciales con CRM, comunicaciones seguras. Entonces, no dejéis de preguntarnos. Inteligencia artificial. Seguro que muchos de vosotros tenéis necesidades. En algún caso ya nos conocéis, ya habéis ido probando otras soluciones del grupo. Os animo a que le preguntéis a vuestros contactos. Normalmente las personas del equipo comercial o las personas del equipo técnico de soporte que os atienden. Y esto no es más que un ejemplo de un caso de éxito de una empresa como vosotros que gracias a Gestión 5XE ha podido mejorar su forma de trabajo, está cumpliendo con todas las normativas y está preparado para el 1 de enero. En este caso, es una compañía, un pequeño obrador, pequeño o mediano, una empresa familiar que fabrica bollería artesanal y que gracias a Gestión 5XE puede controlar su pequeña producción, puede preparar su almacén para tener las materias primas necesarias para ir sacando adelante las cosas y prepararse en base a los históricos de venta para servir lo que necesitan sus clientes. Esto no son más que algunos ejemplos, pero es que además cuando hacen reparto, todo ese reparto está enganchado a través de la solución que se llama MobilePad con el sistema de gestión. Por lo tanto, tienen un control total tanto de la producción como de la venta a sus clientes. Y ahora sí, os dejo hablar. Os había prometido no hacerlo muy largo, porque lo que me interesa es que las dudas que tengáis las podamos resolver. Vale, Esther, si Fernando, pues quieres, genial. damos paso a la ronda de preguntas. Voy a dejar esto aquí Vale, para que nos sea perfecto. todo más fácil. Perfecto, porque como os comentaba al principio, en el menú de arriba veréis como unas burbujitas que pone PIR. Ahí podréis iniciar preguntas y según vayan llegando yo las voy trasladando a Fernando.
No tengáis miedo. No sé si no hay preguntas. Por ahora no. No sé si es que... Si quieres, lanzamos nosotros una pregunta por el tema de preguntas y respuestas y así que lo Sí, vean, como tengo la pantalla compartida. sí, bueno, están entrando algunas preguntas y no por el chat, que también está habilitado. Lo que pasa que, bueno, decíamos por preguntas y respuestas porque así los gestionamos. Sí, ya empiezan a entrar. Vale. María pregunta que qué diferencia hay entre haber emitido una factura electrónica con gestión 5 y Verifactu. Sí, como digo, el programa de gestión puede emitir facturas, ¿vale? Para que esa factura sea una factura considerada una factura electrónica, tiene que ser un documento que va en dos formatos. Uno de los formatos es PDF y va sellado con nuestro certificado digital y además el formato de esa factura incluye, entre otras cosas, el código BIDE de 3 dimensiones y además genera un fichero de texto, que es un fichero XML, que técnicamente lo que lleva es todo el contenido de esa factura para que otros programas puedan importar esa información. Eso es una factura electrónica, pero todavía no he enviado esa factura a la agencia tributaria. La diferencia con Verifactu es que Verifactu es el canal de comunicación que cuando yo genero esa factura electrónica, además se la envío a la agencia tributaria. Vale, perfecto. Gracias, Fernando. Bueno, otra duda es que qué diferencia hay un poco entre las facturas de Verifactu y las que están subiendo actualmente a FACE. Vale, cuando yo subo una factura hoy o hasta antes de esta ley de Verifactu a FACE, podía ser una factura normal, donde estaban los datos de cabecera de mi cliente y los míos, y las líneas de producto con las bases imponibles y los IVAs. No me requerían mucho más. Ahora, la factura electrónica que tengo que subir a Verifactu tiene que incluir algunos datos adicionales y ese código BIDI y además tiene que incluir ese otro fichero de texto que permite la intercomunicación entre sistemas. Por lo tanto, podéis estar cumpliendo con una factura enviada o subida a FACE o incluso comunicándola por el sí, pero no necesariamente cumplís con el formato que requiere la facturación electrónica dentro de la ley de antifraude. Vale, luego tengo aquí varios clientes que un poco su duda es de qué manera empiezan a proceder como a la actualización. Si bien nos ponemos en contacto con ellos, si bien esperan a que les llamemos, es un poco las dudas que hay en la gestión de cómo hacer esto. Desde nuestro equipo comercial hemos estado tratando de contactar con todos vosotros. Lo que pasa es que no siempre lo conseguimos a la primera. Entonces, yo os animo a que si alguno de los que estáis preguntando no hemos hablado con vosotros todavía, o hemos hablado pero no nos podíais atender en ese momento, o no era el momento para tomar una decisión, no esperéis. Contactar con nosotros directamente. Ahora os ponemos el número de teléfono y el email de contacto en el chat y no esperéis. Cuanto antes os pongáis en contacto, antes os planificamos y antes nos ponemos en marcha. Vale, María pregunta que realmente cómo tienen que crear la firma fiscal para Verifactu. Firma fiscal, no sé a qué se refiere. Si se refiere a la firma digital, que Entiendo puede que ser sí. la firma digital, todas las empresas deberían tener una firma digital que se solicita o a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o a través de la agencia tributaria o a través de CERES. Lo más sencillo es entrar en FNMT, que es la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y seguir los pasos de solicitar una firma digital, si todavía no la tenéis. Pero si tenéis una gestoría o una asesoría, seguro que esa gestoría o asesoría ya tiene vuestra firma digital. También se la podéis solicitar. Vale, perfecto. A ver, más preguntas. Vale, otro cliente tiene,
dudas sobre el tema de FACE. Pone, ¿se sube a FACE entonces con el QR? Es su pregunta. No, son cosas diferentes. Claro. El Verifactu te tenemos que hacer que el programa, y de hecho lo hace Gestión 5XE, cuando yo le doy a registrar factura o emitir factura, automáticamente va a hacer una conexión con la agencia tributaria a través de un método de conexión que se llama Verifactu y le va a depositar toda la información de nuestras facturas emitidas. Y si además yo estoy vendiéndole a una empresa del sector público que me obliga a utilizar el método de comunicación FACE, tendré que seguir subiendo la factura, pero con el nuevo formato, a FACE. Es decir, lamentablemente, nuestra querida agencia tributaria, aunque dice que tiene la ventanilla única y aunque dice que tenemos métodos unificados, todavía no es así. Y además sabéis, si trabajáis con varias comunidades autónomas, que los métodos de facturación FACE que se utilizan, por ejemplo, en el País Vasco son distintos a los de Andalucía o a los de Cataluña o a las de la zona centro. Por lo tanto, lamentablemente, hay distintos datos o distintas formas que nos exigen las administraciones públicas cuando nos solicitan que solamente van a recibir facturas nuestras a través de FACE. Y eso no nos exime de además comunicar con Verifactu o con la agencia tributaria, para entendernos. Vale, otra pregunta es, nos comentan, si ya estamos actualmente subiendo las facturas en el sistema SI, ¿qué modificaciones debemos de tener en cuenta para cumplir con la nueva ley? Vale, los que ya estáis subiendo en sí, no tenéis que subir a través de Verifactu, eso os lo ahorráis. Lo que sí tenéis que hacer es cambiar los formatos en que se imprimen vuestras facturas. Es decir, si ahora vuestra factura lleva, como decía antes, la cabecera del cliente, la cabecera del proveedor y las líneas de factura con unos bases imponibles y luego abajo los distintos IVAs y el total, pues hay que añadir ese código BIDI, ese QR que hace que cualquiera pueda con un teléfono leer ese código y sacar toda la información electrónica de la factura y algún campo adicional. Por lo tanto, no tenéis que hacer nada en cuanto a comunicación online porque ya lo tenéis con el sí. Sí tenéis que hacer en cuanto a adaptación de los formatos de impresión de factura. Lógicamente, si tenéis gestión 5XE, nos llamáis, vemos esas modificaciones, os valoramos lo que nos cuesta hacerlas y os lo actualizamos. Vale, perfecto. Hay muchas dudas, sobre todo yo creo que es más técnicamente de cómo tienen que hacer las facturas. Por ejemplo, una de las dudas es si tienen que seguir enviando las facturas a los clientes. A ver, eso yo os diría, ¿qué le importa mucho a una empresa cuando hace un servicio o vende un producto? Lo siguiente que le importa es cobrar. ¿De qué manera cobráis más rápido? ¿Enviando la factura al cliente o no enviándola? Probablemente enviándola. ¿Es obligatorio enviar la factura? No, porque en el momento vosotros subáis ya las facturas vía Verifactu, los clientes podrían revisarlas o leerlas en la misma plataforma. Pero mi recomendación es que sigáis enviando las facturas, porque hay muchos de vuestros clientes que si no le enviáis la factura no van a dar el registro de la misma y por lo tanto no van a entrar en el circuito de pagos. Entonces, recomendación, seguir enviando las cosas conforme estéis acostumbrados con vuestros clientes, pero eso sí, ya con el nuevo formato porque es obligatorio con el nuevo formato. Vale, otro cliente pregunta que, claro, ellos siguen emitiendo sus facturas en formato PDF y XML. Pregunta si realmente esto no cumpliría con Verifactu. No cumple con Verifactu. No cumple con Verifactu porque, como digo, no es lo mismo una factura digital, que es lo que ellos están haciendo, emitir una factura y generarla en PDF, o incluso una factura digital electrónica
que además va sellada con su certificado digital. Si no cumple con el resto de características, pues no sirve. Y además, aunque estén enviando esas facturas en formato electrónico, si no las informan online a la agencia tributaria con esa conexión, por ejemplo, vía Verifactu, pues tampoco están cumpliendo la normativa. Es que son dos cosas. Una cosa es la facturación electrónica con una serie de elementos que tiene que contener y otra, la comunicación de la información de esas facturas a la agencia tributaria. Vale, perfecto. A ver, alguna última pregunta. Es que, como digo, hay muchas dudas, sobre todo en el proceso de cómo tienen, Fernando, que facturar, qué tienen que indicar en la factura. Yo para eso Vale, diría pues que, os indico a modo general qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que proponemos nosotros. Gestión 5XE, como ya incluye toda la parte técnica de comunicación con la agencia tributaria vía Verifactu, ¿vale? Cuando cualquiera de vosotros os actualicemos a la versión que ya incluye Verifactu, os vamos a decir, oye, tenéis estos formatos de impresión de factura, 1, 3, 5, dependiendo de cada empresa. A veces hay un solo formato de factura o hay varios por líneas de negocio o porque hay varias empresas en el grupo. Os vamos a decir, hay que actualizar esos formatos de factura y luego el sistema técnicamente ya recoge esas facturas y las envía de la manera que toca a Verifactu, a agencia tributaria. Entonces, no os tenéis que preocupar técnicamente de cómo enviar las cosas, ya lo hace el sistema de manera automático. ¿Y qué es lo que sí os tiene que preocupar o lo que sí que hay que revisar? ¿Cuántos formatos de impresión de factura tenéis vosotros para que os los adaptemos a la nueva normativa? Y eso requerirá de una parte de trabajo nuestro que es distinto en cada cliente. Porque si hay un cliente que tiene un único formato de factura, pues le haré una adaptación. Si hay dos formatos de factura, tendré que hacerlo dos veces. vale, sí, que luego depende un poco la operativa de cada cliente. Mm, Otra pregunta es el tema del volumen de facturas, porque claro, preguntan que si tienen, por ejemplo, 400 facturas al día, imagínate, Ujú. si tienen que enviar todas a Verifactu de golpe o se enviaría una a una. El sistema de Verifactu funciona cuando tú vas registrando las facturas. Es decir, casi todos los sistemas de gestión te permiten hacer una oferta, luego un pedido, luego un albarán para preparar la mercancía en el almacén, si se trata de mercancía, y luego ya queda el documento para registrar y convertir en factura oficial. En el momento se registra o se imprime o se genera la factura oficial, es cuando se envía a través de Verifactu. Por lo tanto, si tú emites 400 facturas y lo que tienes es un proceso de facturación automática, que cuando, me lo invento, a final del día le dices registrar todas las facturas de los pedidos que se han generado hoy, pues el proceso de gestión 5XE con Verifactu automáticamente hará un paso más, que será la comunicación de todas esas facturas sin que tú te enteres. Vale, perfecto. Tened en Vale, cuenta que una de las ventajas de que la comunicación de esa generación de facturas electrónicas se hace a través de unos ficheros planos, a través de esa técnica que se llama XML, es que yo no tengo que enviar PDFs. Yo lo que envío a la agencia tributaria son un chorro de caracteres que por lo tanto pesan muy poco y por lo tanto la comunicación es muy rápida. vale, otra duda es, un poco como comentaba, es cómo tienen que hacer las facturas, si tienen que ponerle el desglose de los productos, si tienen que poner códigos diferentes a los clientes, por ejemplo, como se hace en el caso de organismos oficiales. Bueno, esto ya la propia solución nuestra, cuando tú vas generando facturas, ya cumple con la normativa. Entonces, ahí sí hay mucha variación. Normalmente, los formatos de factura, casi todos, lo que te requieren es que tú seleccionas un cliente. No importa tanto el código de cliente, lo que importa es que sea único y que cuando tienes un nombre tenga un CIF y que ese nombre y ese CIF correspondan. Pero lo más importante es el CIF. Y luego
tendrás una lista o unas líneas de factura, ¿vale? Hay empresas que emiten una única línea de factura, hay empresas que emiten detalle de varias líneas de factura. Cada una de esas líneas de factura tendrá unos importes en base imponible y un tipo de IVA. Y al final se resumirá la factura con la suma de todos los importes de base imponible a cada tipo de IVA, los importes de cada tipo de IVA y el total de la factura en base imponible y en base imponible más IVA. Entonces, cada empresa, en función de cómo opera, podrá seguir trabajando igual. La única diferencia es, eso sí, que toda esa información vendrá recogida en el código QR y nunca será modificable. Ninguna de toda esa información, cuando yo registre o emita la factura, sea un error, luego tendré que hacer una factura rectificativa completa y emitir una nueva factura con la información correcta si había cometido algún error. Vale, perfecto. Genial que añadas esto, Fernando, lo último, porque había preguntas sobre esto, sobre el tema de error de facturas que tienen que volver a hacer. Si te parece, hacemos un par de preguntitas más, porque, bueno, os quería comentar que seguramente más adelante volvamos a hacer algún webinar, incluso a lo mejor más formativo, Fernando, porque hay muchas dudas en clientes de cómo tienen que realmente hacer una factura, qué datos tienen que poner. Entonces, bueno, más adelante planearemos qué hacer para resolveros todas estas dudas en general, porque veo que son muy comunes. Por último, bueno, hablabas también antes de la agencia tributaria, de cuándo es la conexión, porque un cliente pregunta si la conexión con la agencia tributaria es inmediata o es cuando se emite la factura o de manera semanal. No, la conexión es cuando se emite la factura, cuando se registra la factura. O sea, mientras yo tengo un documento que es una prefactura o una factura pro forma, o llamarle como queráis, yo puedo hacer modificaciones. En el momento que registro la factura, y eso ya toma un número único y correlativo a la factura anterior, eso ya no se puede modificar. Y en ese momento es cuando se comunica a la agencia tributaria. Por lo tanto, si mi forma de trabajar es que yo voy haciendo ventas, pero no registro las facturas hasta final de semana, y todas las facturas de final de semana van correlativas porque hago 400, pues es en ese momento cuando cuando las registro, cuando se van comunicando. Mientras tanto, estarían en estado de pedido o en estado de factura pro forma. Vale. Bueno, y volviendo al tema que comentabas de la actualización del software, un cliente nos pregunta que cuánto tiempo más o menos se tardaría en la actualización del programa. Pues eso depende de la complejidad que tengáis vosotros en cuanto al número de formatos de factura o cuánto de lejos esté, como estáis haciendo ahora las facturas, de cómo se requiere con el nuevo sistema. Entonces, nosotros hemos establecido, me parece que son 3 paquetes en función de complejidad de clientes, ¿vale? Pero en cualquier caso, a cada uno de vosotros tenemos que haceros unas cuestiones para deciros si al final esto se puede actualizar en 2 días o en 2 semanas. Por eso os decía al principio que necesitamos planificaros con tiempo porque habrá muchos clientes que seáis muy sencillos y que lo hagamos muy rápido, pero hay otros que tenéis más complejidad y que tenemos que hacerlo con más tiempo. Y sois muchos. Necesitamos organizarnos. Para los que lo tengáis claro, empezar a contactarnos ya. Os he puesto en pantalla el teléfono de contacto, también el correo electrónico general y la página web. Pero por supuesto, cualquiera de las personas que tengáis de contacto nuestro, quien esté trabajando con Geles, con Esteban, con Adrián, me da igual, con cualquiera de los compañeros o compañeras que os solemos atender, tanto a nivel técnico como a nivel comercial, enviarnos un correo, decirnos que estáis interesados en avanzar en este tema y os gestionamos cuanto antes. Al final no tenemos más remedio que hacerlo por orden de entrada, porque nosotros no podemos parar, tenemos que ir actualizando y actualizando y actualizando para llegar a teneros a todos perfectos el 1 de enero.
Eso es, pues perfecto. Gracias a todos por asistir. En el chat os voy a enviar un formulario que os agradecería rellenarais para valorar un poco lo que es este webinar y que nos deis nuevas ideas de qué webinar os interesaría que hiciéramos. Bueno, gracias Fernando por esta explicación y la ponencia. Y como os ha comentado Fernando, os iremos informando de nuevos webinars que hagamos y que os sean interesantes. Muchas gracias a todos y bueno, que tengáis buen día. Igualmente, muchas gracias y hasta pronto.